17º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 25 de julio del 2021. Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. En el primer punto meditamos: Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Aparentemente, el Evangelio de hoy, de la multiplicación de los panes, no dice nada sobre la Eucaristía. En cambio, es la premisa para comprender todo lo demás. Es bien sabido, Juan vincula la Eucaristía con el episodio de la multiplicación de los panes, como los otros evangelistas lo vinculan con la última cena y con la muerte de Jesús, y no hay contradicción entre ellos. Simplemente se ve la Eucaristía partiendo del signo, el pan, los demás partiendo del significado del acontecimiento. Sin embargo, todos se basan en la historia, porque siempre es el mismo Jesús quien prometió, o más bien explicó, la Eucaristía en Cafarnaúm y la instituyó en la última cena. Estas diferentes teologías eucarísticas de Juan y los sinópticos acaban encontrándose en la contemplación del Cordero sacrificado en la cruz, que constituye la realidad última de todos los signos, incluido el de la última cena. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio cuando nos introduce en la comprensión de la Eucaristía a través del episodio de la multiplicación de los panes? Que la gracia presupone la naturaleza, que la redención no cancela la creación, sino que se construye sobre ella. En otras palabras, quiere decirnos que en la Eucaristía hay una admirable continuidad y armonía entre la realidad material y la gracia espiritual. Aquellos que no han tenido ninguna experiencia de comida humana, de hambre y nutrición, de compartir el pan y comer juntos, nunca entenderán la Eucaristía. Por eso, la Iglesia no da, o pronto dejó de dar, la Eucaristía a los niños pequeños, pero la da después de que han experimentado la comida sólida. Estamos acostumbrados a explicar la Eucaristía con la palabra transubstanciación. Pero ¿qué significa transubstanciación? Ciertamente no es que el signo del pan y del vino desaparezca por completo, que dejen de dar lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Los sacramentos, se dice, operan en la medida en que significan, es decir, significando, causan. Por tanto, si el signo se anula por completo, también se anula el sacramento. Si el signo es sólo ficticio, accidente, el sacramento corre el riesgo de basarse en una ficción, el docetismo eucarístico, que es contrario al estilo realista de Dios expresado por la encarnación. Por tanto, el signo permanece. ¿De qué manera no es posible expresarlo con la terminología aristotélica de substancia y accidente, inadecuada para expresar realidades espirituales como son los sacramentos? Permanece, pero se eleva, como siempre la gracia eleva a la naturaleza. En cierto sentido se puede decir que es transformado. ¿De qué cosa es signo el pan? Se puede decir lo mismo del vino. Antes de la consagración, es signo de la fecundidad de la tierra, del trabajo del hombre, de la solicitud del padre de familia, de la alimentación, de la unidad de quienes la comen juntos. ¿De qué cosa es signo el pan después de la consagración? Del sacrificio de Jesús, de su amor ilimitado por el hombre, del alimento espiritual, de la unidad del cuerpo de Cristo. Estos significados constituyen respectivamente la realidad del pan y de la Eucaristía. La realidad del pan no es sólo lo que cae bajo la detección del químico. El químico que conoce la composición molecular, la sustancia del pan, es quizás el que menos sabe sobre el pan, ciertamente menos que el agricultor que lo produce o el niño hambriento que lo recibe de la mano de su madre. Lo mismo vale para la Eucaristía. Su realidad, la presencia real, no puede reducirse a una cosa ni a una substancia. Sería como querer concebir el sol separado de la luz que emana de él.
Esos significados espirituales, amor de Cristo, participación en su muerte y resurrección, unidad de la Iglesia, son, por tanto, parte integrante de la realidad de la Eucaristía. Son parte, pero no la agotan. En el misterio eucarístico ocurre algo más profundo e insondable que sólo la fe puede captar. En él, a través de las palabras de la institución y de la fuerza del Espíritu Santo, es el mismo acontecimiento original de la muerte y resurrección de Cristo que se hace presente personalmente, es decir, en la persona de quien llevó a cabo este evento, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. En otras palabras, la naturaleza aquí no sólo acoge la gracia como lo hace el agua en el bautismo, sino al mismo autor de la gracia. Todo el significado simbólico y espiritual de la Eucaristía descansa sobre esta base segura, de hecho, se libera de ella como de su fuego. Señor Jesús, los apóstoles no sabían cómo solucionar el problema del hambre y la sed de aquella multitud. Enséñanos a confiar en ti, que puedes hacer todo, para que brille la gloria de Dios, que con amor viene a nuestro encuentro para saciar nuestra hambre y sed de Dios, de cultura y de pan. En el segundo punto meditamos. Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Después tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Ahora tratemos de rastrear las consecuencias prácticas de esta teología eucarística. La primera es esta: si la Eucaristía está tan inseparablemente arraigada en la realidad natural del pan y del banquete, entonces resulta profundamente distorsionante convertirla en un rito totalmente desvinculado de la experiencia cotidiana, un rito enteramente estilizado que, con el pretexto de acentuar deliberadamente su carácter arcano y sobrenatural, cancelara intencionalmente toda analogía con la realidad natural y secular de la comida y del banquete, toda corporalidad y el realismo existencial. Esto lamentablemente sucedió en los siglos en que la Eucaristía era un rito celebrado en latín, envuelto en el silencio y con gestos hieráticos meticulosamente estudiados. En los primeros tiempos de la Iglesia, la Eucaristía estaba tan cerca de la vida que el rito sagrado y el banquete fraterno se celebraban juntos y se designaban con el mismo nombre, ágape, y a veces es difícil decidir de cuál de las dos cosas se habla en un contexto determinado, por ejemplo, en el episodio de los discípulos de Emaús. Por supuesto, no hay que exagerar, ni siquiera en el sentido contrario, es decir, por la excesiva secularización del gesto eucarístico. Lo que hay que buscar en la celebración eucarística es el equilibrio entre autenticidad y solemnidad, entre espontaneidad y coral litúrgico. En una palabra, entre naturaleza y gracia. Este encuentro entre la Eucaristía y la vida debe buscarse en ambas direcciones. Si por un lado la Eucaristía debe acercarse a la vida, por otro lado la vida debe tender hacia la Eucaristía. En otras palabras, la comida diaria que comemos juntos en la familia o en la comunidad debe ser de alguna manera un gesto religioso de preparación para la Eucaristía. Ciertamente no prepara para la Eucaristía el hábito cada vez más difundido en los hogares de hoy de comer cada una de las comidas en diferentes horarios, sacar lo que se necesita del refrigerador e ignorar a todos los demás, comer en mesas separadas o con los ojos pegados todo el tiempo en la televisión. La vida moderna a veces hace que todo esto sea inevitable. Sin embargo, uno no debería dejar de abrumar y asegurarse de que toda la familia se reúna al menos una vez al día alrededor de la misma mesa para tener una comida común, enriqueciéndola con algún gesto cristiano de bendición y oración. Ese día Jesús tomó los panes y después de dar gracias los repartió. ¿Qué prohíbe que se haga lo mismo en una familia cristiana? Muchas familias hacen esto y descubren que es de gran ayuda amarse, perdonarse y permanecer unidas. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se pierda nada. A la luz de lo que la palabra de Dios ha venido a decirnos hasta ahora, también es posible comprender de una nueva forma este importante detalle de la historia. Espíritu Santo, gracias por cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Danos sacerdotes santos, para que no falte este pan que descendió del cielo,
En la comunión eucarística, haz que acojamos a Jesús con fe y amor para que el mundo tenga su vida en abundancia. En el tercer punto meditamos: cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. ¿Qué significa el colligete fragmenta? Recogieron los fragmentos. Nuestro pensamiento se dirige espontáneamente a la recomendación evangélica de dar lo que sobra a los pobres, a la urgencia de acabar con el terrible derroche de recursos que se hace en algunas sociedades opulentas o consumistas, entre ellas la nuestra, porque luego están los que carecen de todo. Se queda del lado de la carne, que sola, como dice Jesús, es inútil y no capta el verdadero sentido del gesto mandado por Jesús, que como todo lo demás es espiritual. Si entre la naturaleza, la multiplicación del pan natural y la gracia, la Eucaristía, hay esa continuidad que hemos visto, entonces también el gesto de recoger los fragmentos tiene no solo un sentido material y sociológico, sino también un sentido profundo, espiritual. Significa que la Eucaristía no es solo para quienes la reciben, también debe sobrar algo para los ausentes, los lejanos, para todo el pueblo. 12 cestas como las 12 tribus de Israel, como las 12 tribus de la Jerusalén celestial. Ya no es como el maná en el desierto, que cada uno recoge para él lo que necesita para un día. Aquí también debemos recoger algo para los hermanos y también para un mañana. El fruto de la Eucaristía no tiene límites, es para todos. Quien esté presente en la multiplicación debe compartir con los hermanos la fuerza y la luz que recibió de ella, hacerse el mismo pan para partir, es decir, Eucaristía. No hay que perder nada. Se condena esa forma de derroche espiritual que es el egoísmo y el individualismo, las principales causas de la ineficiencia de tantas Eucaristías. La Eucaristía de Jesús tiene la misma ley que el ágape, está hecha para ser compartida, para fluir de unos a otros. Quien la recibe debe asimilarse a Jesús, convirtiéndose como Él en un don para los demás. Esta es la luz que el Señor nos ha dado para este domingo sobre la Eucaristía. La misa ahora nos ofrece la maravillosa oportunidad de experimentar esta luz de inmediato, experimentarla viviendo esta Eucaristía en toda la verdad de sus signos: ofrenda, consagración, fracción del pan, gesto de paz, comunión, y abriéndonos a todos aquellos hermanos que fuera de aquí esperan de nosotros los fragmentos que nos sobran. María, Madre nuestra, como mediadera de todas las gracias, ayúdanos a no desperdiciar las gracias que nos das. Aumenta nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Enséñanos la humildad para saber trabajar para la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres. Amén.